Publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 128 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos abrir un debate sobre un tema necesario, fundamental en un sistema democrático. La vigencia y permanencia de los partidos políticos, que hay que decirlo, son fundamentales en una sociedad democrática. No nos podemos sustraer de los partidos políticos. Pero los partidos tienen que responder a esas demandas ciudadanas. Tienen que responder a los mandatos legales y constitucionales. Por ejemplo, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas establece la generación de nuevos liderazgos, la capacitación, la formación de nuevos cuadros, a fin de que no sean los mismos cacicazgos los que han manejado por décadas en algunas organizaciones políticas del Ecuador. Quiero dar la bienvenida para este debate a la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana Académica, el doctor Ramiro Rivera Molina, analista político, un reconocido analista, y el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, jurista que permanentemente él no ha dejado de trabajar porque este país cambie en el ámbito político. Se ha repetido tantas cosas para que más allá de la ley, que es importante, haya concienciación en la dirigencia política y no miremos estos espectáculos, estas acciones, como hoy vive la Asamblea Nacional. En casuística, el caso de la asambleísta Bella Jiménez, pero con algunos ingredientes. ¿Qué pasó en este caso particular con Izquierda Democrática para el escogimiento de sus cuadros, cuando antes, quiero ilustrar con un pronunciamiento corto, que hiciera el candidato presidencial que sacó una votación muy respetable en el Ecuador, Javier Hervas, que decía antes de la segunda vuelta incluso, y que daba su apoyo a Bella Jiménez, hoy involucrada en presuntas irregularidades en la Asamblea Nacional. Tenemos una excelente mujer ecuatoriana asambleísta que va al Parlamento ecuatoriano a defender los intereses de toda la sociedad, con justicia social, con libertad. Bella Jiménez, todo nuestro apoyo. Así... Bueno, eso decía Javier Hervas, pero del caso particular a lo general, quisiera empezar con la doctora Ruth Hidalgo. ¿Cómo lograr una reforma política que llene las expectativas de los ciudadanos y que sean los partidos políticos necesarios en una democracia los grandes canalizadores de la solución de los problemas nacionales y que escojan bien a sus candidatos? Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar acá. Un saludo fraterno tanto a Medardo como a Ramiro y a todos quienes nos escuchan la mañana de hoy. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea Nacional, yo creo que habla claramente de problemas más estructurales y problemas de fondo que ya en este mismo foro hemos tratado con anterioridad. Yo creo que habla de que es urgente una reforma del sistema de partidos, que ya no podemos seguir practicando los mismos usos y las mismas formas de escogitamiento de quienes pretenden ser nuestros representantes en el seno del legislativo, que es urgente tener estructuras mínimas, pero sobre todo estructuras serias, ¿no es cierto?, en el seno de los partidos, pero también compromiso por parte de los partidos políticos. Si bien es cierto, usted, Miguel, acaba de mencionar y casi citar los artículos que contiene, uno de los artículos que contiene el Código de la Democracia, ciertamente ahora estamos viendo que son artículos demasiado generales y son artículos además que vienen a ser casi declaraciones de principios y que no brindan a los partidos políticos realmente el detalle y a veces la señalización que creo yo que en este punto se necesita casi taxativamente de los elementos y de las condiciones que los partidos y movimientos políticos deberían cumplir el momento de escoger a sus candidatos. Creo que es evidente que es urgente tener o pensar en un sistema de tamizaje y veto
que no es otra cosa más que un sistema escrito, no declarativo, sino escrito a través de un reglamento interno de tamizaje y veto, en donde se establezca claramente quiénes pueden ser o no candidatos promocionados a ser candidatos en las elecciones, ya sea locales o nacionales. Entonces, yo creo que el problema es más de fondo. Es decir, yo le escuchaba ahora al candidato, la voz del candidato, cuando fue candidato, pues al señor Hervas. Sin embargo, yo me pongo a pensar y digo, a ver si el señor Hervas había siquiera visto la hoja de vida o había por lo menos dentro del seno del partido darse el trabajo de investigar o de ver cuál era la trayectoria, no solamente académica de quien quiera ser una persona, un candidato, pero sobre todo su trayectoria de idoneidad. Ayer en un medio de comunicación hablábamos de eso, es decir, no es solamente la calificación, ya estamos viendo que anteriormente tuvimos un PhD que desfalcó al país y fue uno de los gobiernos autoritarios más cruentos y más complicados en el país. Entonces no se trata de títulos académicos, se trata de idoneidad ética, moral y sobre todo de reconocimiento público en las diversas actividades que haya hecho. Es evidente que habría que ver qué pasó con esta señora Bella. Yo creo que habría que ver cuál es su trayectoria y estoy afirmando casi sin temor a equivocarme que si nosotros raspamos un poquito más a su bio, posiblemente encontraremos algunas sorpresas. Entonces es evidente que quien se equivocó fue el partido al no tener efectivas formas de tamizaje y veto, querido Miguel. El caso Bella Jiménez quizás es circunstancial porque se hizo un escándalo público. A lo mejor, como dice Rudy Hidalgo, hay otros casos que si se investigan se llega a la conclusión de que están inmersos en estas presuntas irregularidades. Doctor Ramiro Rivera, con toda su experiencia, ¿cómo lograr consolidar a las organizaciones políticas para que capaciten, generen nuevos liderazgos, que escojan bien a sus candidatos y no tener que periódicamente ver este tipo de acción de representación en la Asamblea Nacional? Buen día. Buenos días, Miguel. Igual, un gusto compartir con Medardo y con Ruth. El problema del país probablemente en este tema es de naturaleza política y es un problema que ha permanecido a lo largo del tiempo. Si se pregunta a cualquier entendido cuál es el rol de los partidos, cualquiera le va a decir que no es posible una democracia sin partidos, que no es posible articular una democracia estable sin partidos estables, fuertes, con doctrina, con historia, que tengan programas, que tengan una ideología, un pensamiento y que pongan en la mesa los grandes temas del debate nacional. Y el presidencialismo en general y en particular la historia política del Ecuador no ha tenido la vigencia permanente de organizaciones políticas. Más bien la política ecuatoriana ha girado alrededor de caudillos, de caciques y de este enorme problema también atávico de la historia política, cuál es el clientelismo electoral. Nosotros tenemos el gran libertador al que lo hemos sacralizado en gran parte, con razón, Simón Bolívar, que él tenía alguna de las frases donde se establece, yo diría, la partida de nacimiento del caudillismo o de un presidencialismo excesivo, cuando decía que el presidente de la República es como el sol que ilumina todo y que además la presidencia debería ser perpetua. Claro, eran otros tiempos. El hecho es de que si no hemos tenido partidos políticos fuertes, estamos viviendo las secuelas del proceso de descomposición del sistema político que lo degradó y que lo dañó mucho más la época del correísmo. Esta misma calificación de partidocracia que constituía como una suerte de insulto, de blasfemia, de burla, no tiene que ver sino con la democracia de partidos en términos estrictamente teóricos. Otro problema es la distorsión de la partitocracia cuando usted entra a una institución a colonizar con su clientela electoral, cuando no respeta las instituciones. Entonces tenemos partidos solamente de elecciones, donde se despiertan previo a un proceso electoral, donde no se promueven liderazgos,
donde no hay educación política y donde los cuadros se reclutan no en función de la preparación, o lo que ha dicho Ruth, de la probidad, de la condición moral y ética, sino de la cantidad de votos que pueden darle a una organización política. Entonces, aquí también hay actos de omisión imputables a todas las organizaciones políticas. Por cierto que no todo es malo. Así como hay personas que hacen de la función pública una especie de degradación, de corrupción y de violación de normas, del principio de legalidad, que desprecian la legitimidad, que se burlan de los electores, también hay mujeres y hombres que están en la política que son de otro talante ético, gente que es preparada, gente que es ponderada, gente que es seria y gente que asume la política como una carrera. Quizás ese es el otro problema del Ecuador. Siempre es bueno que usted vea, que la sociedad vea a alguien que surge como dirigente barrial, que llega a una concejalía, que llega a una alcaldía, que llega al parlamento, y que usted a lo largo del tiempo va viendo que es una persona con ideas, con propuestas, con probidad, con un sentido de responsabilidad. Acá se promueven de la noche a la mañana figuras cuando estas no tienen absolutamente ningún antecedente. Cuando usted tiene que reclutar a alguien para que sea enfermero o enfermera, va a buscar su preparación y su experiencia. Cuando uno busca un carpintero, también ve a alguien que tenga destrezas, habilidades, aptitudes. Deberíamos también ver eso en la política para que no sea simplemente la concurrencia mayoritariamente de un desfile de mediocridades. Incluso, doctor Rivera, que han estado expuestos para ser candidatos y cuya hoja de vida, por respetable que sea su ámbito y su profesión, o en la farándula, o en los medios de comunicación. No, claro, y en eso le digo, no hay partido político que se escape, porque ahí tiene usted otro problema, Miguel, que no solamente ya es de la clase política o de las organizaciones, sino también de los votantes. Cuando un partido político se quiere promover, por ejemplo, a una figura joven que no ha tenido dimensión pública, que es preparada, que tiene su formación académica, su probidad, y entonces le pone usted en la lista y la gente dice, oiga, ¿de dónde diablos le sacaron a este señor? No lo conozco ni en pelea de perros. Y cuando usted le pone a una persona ya hiperconocida, que ha estado mucho tiempo en exposición pública, también la gente le critica, y es siempre los mismos, no renovan la dirigencia. Es decir, también los electores tienen una parte de responsabilidad, porque de alguna manera pues podríamos decir que la representación es una suerte de espejo en el que se refleja la condición también de una nación y la calidad también de los electores. Entonces, este es un esfuerzo de todos los lados, pero primero de depurar el sistema político ecuatoriano, que este momento tiene un enjambre, me parece que más de 280 organizaciones políticas, muchas de las cuales son simplemente instrumentos para negociar, para comprar, para vender, para alquilar, para arrendar, y eso es lo peor que le podía haber pasado al Ecuador en un proceso de empobrecimiento de la política y de empobrecimiento de la representación. Efectivamente, esto nace en la nueva estructura legal que estableciera el nefasto gobierno de Correa, como dice el doctor Ramiro Rivera. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo plasmar eso que usted viene repitiendo desde hace tanto tiempo, la necesidad no solo de depurar, efectivamente más de 280 organizaciones, eso no le hace bien a un sistema de partidos, y escoger bien a los candidatos con hoja y antecedentes que permita vislumbrar que van a servir al país y no servirse de sus funciones? Por favor, su audio, que no lo escuchamos. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a Ramiro, a Ruth. Se hacen generalmente después de una elección. Y en eso concuerdo plenamente con lo que dice Ramiro, con lo que dice Ruth.
Y me he puesto a pensar que las soluciones están en hacer ciertas reformas para evitar que la historia se repita en forma permanente. Es decir, volvemos a tener partidos y movimientos políticos que no son tales, que solo se activan para participar en una elección. Es decir, son organizaciones políticas eminentemente electoreras que para cumplir con la condición y no desaparecer de los registros, buscan llenar las candidaturas con gente que no está preparada, gente que simplemente ha hecho carrera en el deporte, en los medios de comunicación, en la farándula, pero que no están preparados para la actividad pública, que es una actividad eminentemente profesional y especializada. Por eso yo he pensado que lo que se debe hacer es, primero, establecer una definición clara entre lo que es un partido político y un movimiento político. El partido político tiene que ser una organización de nivel nacional, los cuales tendrán como deberes capacitar en forma permanente a sus afiliados. Entonces aquí partimos del primer hecho: desaparece la figura del adherente permanente o ocasional, porque la persona que quiere hacer política tiene que afiliarse a un partido. Y poniendo esa obligación, obligamos a que todos los partidos tengan padrones electorales en base de los cuales se obliga a que se nombre a los directores nacionales y a los directores provinciales, de manera tal que si no tienen votación que supere el 50% de los empadronados, no se puede nombrar a un directivo provincial o nacional, exigiendo la renovación permanente de las directivas, porque un proceso de democracia interna no solo busca la preparación, sino busca la renovación. Hemos tenido ejemplos que en mi criterio son absurdos. Un dirigente que ha pasado a director nacional 22 años de un partido, otro 12 años, otro 8 o 10 años. Entonces lo que estamos es nosotros perennizando a estas personas que representan a los dueños de los partidos, y al no permitir eso simplemente no existe una democracia interna. Entonces, si logramos nosotros a través de afiliación obligatoria, empadronamiento obligatorio, renovación permanente, partido que no renove sus directivas cada 2 años, puede ser borrado de los registros. Después, vigencia. Un partido político tiene que estar activo 3 años antes de un proceso de elección, porque si no viene la pregunta: si no estuvo vigente y en una actividad permanente, ¿cómo puede participar en un proceso de elecciones? Obligarles a que el fondo partidario permanente se invierta exclusivamente en lo que son 2 cosas fundamentales: la capacitación y formación de los líderes políticos, y lo que es el desarrollo de los planes y programas, esos tanques de ideas tan necesarios para que los partidos políticos cumplan con la función que les asigna la ley y también otros preceptos legales, porque un partido político es el punto intermedio entre lo que pide y quiere la sociedad y el poder político. Entonces, si nosotros obligamos a que los partidos políticos tengan una página web en donde tienen la obligación de presentar en forma permanente sus planes y proyectos, de capacitar directa o indirectamente vía telemática a sus afiliados, van a cambiar las cosas. Después, para la presentación de candidatos a una elección, tiene obligatoriamente que hacerse un proceso democrático general, no a través de delegados. Para eso se utiliza el padrón. Y hay presentación de listas, y hay debates, y hay naturalmente la nominación de los candidatos, con una única excepción: que un partido podría apoyar a una persona que no sea miembro de su partido. Esto debería ser el partido nacional. Y los movimientos solo deberían ser provinciales, es decir, solo deberían existir para presentar listas para prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, concejales, etcétera. No podrían presentar los movimientos provinciales candidaturas para la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es una representación del Ecuador, y naturalmente van a dictar leyes de carácter general, no de provincial. Para eso están los municipios con las ordenanzas. La Asamblea es nacional. Entonces, estos movimientos no podrían presentar las candidaturas para asamblea, y de esta manera vamos puliendo, perfeccionando el sistema, dándole vigencia, dándole mayor vida, mayor control. De la misma manera, por ejemplo, se controla lo que es
el reconocimiento de un partido con afiliados registrados y empadronados, no con las simples firmas de respaldo, porque ya hemos visto que ese ha sido el mayor acto de corrupción. Simplemente se consiguen miles de firmas de adherentes ocasionales, es decir, del que pasa por la esquina y les regala una firma y se tiene un partido. Entonces yo creo que hay que controlar esto y de esta manera nosotros tendríamos un nuevo esquema más democrático, más funcional, más práctico, que mejoraría el sistema, porque tal como estamos, repito, el sistema ha colapsado, no funciona y tenemos los mismos defectos que se repiten en forma consecutiva. Doctora Ruth Hidalgo, el caso específico de la asambleísta Bella Jiménez, ¿cree usted que aquí hay un ensañamiento, una acción contra la Asamblea Nacional? Porque su presidenta Guadalupe Llori dijo que aquí existe una campaña de desprestigio. Pueblo ecuatoriano, no podemos dejarnos llevar por los intereses ocultos tras las incesantes campañas de desprestigio en contra de esta Asamblea Nacional y de sus integrantes. Las noticias que aseguran que este nuevo Parlamento no trabaja son completamente falsas e infundadas, aun cuando se necesitan aproximadamente 245 días para tramitar y abordar proyectos de ley. Bueno, ¿hay un afán de desprestigio de la Asamblea, Ruth? Bueno, yo desafortunadamente discrepo de ese criterio de la señora presidenta. Yo creo que las expectativas de la ciudadanía fueron bastante altas respecto a la nueva asamblea. La mayoría de los miembros del actual legislativo se vendieron o se pensaba que iban, en primer lugar, a actuar en pro del país, buscando consensos, buscando diálogo y buscando acuerdos por el bien común, en primer lugar. Segundo, que iban a ser los representantes y abanderados casi de la fiscalización y la lucha contra la corrupción. Y además nos congratulamos todos. Yo creo que nacionalmente fue un hecho bastante importante el tener además una presidenta mujer, una lideresa reconocida por su actividad y eso fue reconocido a nivel nacional. Y además también saludamos este triunfo histórico de la bancada de Pachacuti con 27 representantes, lo cual todos esperábamos que iba a haber una suerte de diálogo y de apertura entre esa bancada importante y el resto de las bancadas, y sobre todo una lógica y una alineación o un alineamiento en conseguir y llegar a consensos por el bien de todos. Pero desafortunadamente a veces los hechos hablan más que las palabras. Y yo creo que en el caso puntual de la señora Bella es desafortunadamente en la realidad. No es traído de los cabellos esta situación, esto o es un invento. Lo que desafortunadamente hemos escuchado de la segunda vicepresidenta es justamente de sus propios labios y de su propia boca el afirmar que ha colocado al duro de tal, que el duro de tal institución es justamente cuota política de ella, haciendo ver claramente que ha habido una negociación de cargos. Yo creo que eso ha sido clarísimo. Por eso, además, su propia bancada la expulsa y su propia bancada la sanciona. Porque si no fuera así, si hubiera sido únicamente un chisme o un cuento o una campaña de desprestigio, yo creo que un partido político serio como es la Izquierda Democrática hubiera cerrado filas y la hubiera defendido. Pero los hechos son tan contundentes que desafortunadamente pues han tomado esa decisión. Pero eso nos debe llevar, Miguel, a reflexionar en torno a lo que dice Medardo. Yo creo nuevamente y ratifico, es evidente que el problema es más de fondo y si queremos cambiar esta realidad difícil que estamos viendo frente a la situación como se conducen los partidos y movimientos, es urgente una reforma seria, una reforma del sistema de partidos que transite hacia la generación de partidos más responsables. En realidad, mucha de la responsabilidad o casi toda la responsabilidad de estas cosas que suceden, de estos malos asambleístas o malos candidatos y que después se traducen en malos funcionarios, radica especialmente en aquellos movimientos que no han hecho los esfuerzos y no se han comprometido con ofrecernos a la ciudadanía candidatos idóneos. Y en ese sentido, creo que para no repetir las cosas que menciona Medardo, son uno de los elementos importantes. Y yo quisiera, si me permite, adjuntar otros más. Yo creo que en toda esta lógica de
de implementación y de mejoración de democracia interna, de generar que los partidos o tratar que los partidos sean un tanque de pensamiento, no solamente tiene un rol el Consejo Nacional Electoral, también tiene un rol, para mí, desde mi punto de vista, el Instituto de la Democracia. Un Instituto de la Democracia que debería cumplir un rol específico, como lo hacen en otros países, que tienen un rol de afianzamiento, de acompañamiento, de promoción y sobre todo de fortalecimiento a los partidos y movimientos políticos, acompañándolos, por ejemplo, en ayudarles a tener prácticas buenas de democracia interna, ayudarles a ir hacia los partidos y movimientos y darles capacitación, inclusive ayudarles a formar las estructuras de promoción, por ejemplo, estructuras de promoción de participación política de mujeres, estructura de promoción de participación política de jóvenes y otros así por el estilo. Entonces, yo creo que es importante eso, pero por otro lado también hacer la reflexión de que este es un proceso lento de cambio. Y yo en eso sí coincido con lo que dice Ramiro, es decir, no es que toditos son así, es decir, no es que todos, no, es verdad, no todos. Y por eso mismo yo sí veo algunos partidos que están tratando y trabajando para cambiar las cosas, pero obviamente este es un proceso lento. Entonces, al ser un proceso lento, ¿cómo ayudamos? Con una buena normativa efectiva, más detallada y además con una estructura dentro de la institucionalidad electoral que ayude no solamente a controlar, pero también a acompañar. Y ahí en el proceso de acompañamiento, creo yo, que tiene un rol fundamental el Instituto de la Democracia. Por otro lado, también decir que es importante que los fondos que se reciben, el fondo partidario que reciben los partidos y movimientos sean utilizados en los temas que mencionaba Medardo. Doctor Ramiro Rivera, si bien no todos son así, hay gente respetable en la política, hay que decirlo. Sin embargo, el caso de Bella Jiménez no es una repetición hoy en una asamblea nueva que ha empezado en mayo último un nuevo periodo. Bueno, diríamos que las malas prácticas, la ausencia de la ética, las conductas pervertidas o la corrupción siempre ha sido una compañera bien cercana de la política en el Ecuador y en muchísimos escenarios. Y es la corrupción la que le hace un enorme daño a las instituciones, porque las instituciones se asientan en base de un criterio de legitimidad, de reconocimiento, de prestigio y de buena imagen. Y es lamentable, por ejemplo, que a veces los parlamentos en general o la representación política en general y no en su totalidad, a veces no tiene la capacidad de una autocrítica. Mire usted lo que sucedió con una dama asambleísta de Pachacuti, que en un discurso decía que hay que robar bien, que la inteligencia era que no se le sorprenda robando bien. Bueno, a duras penas el CAL me parece que con la presión de la opinión pública le ha suspendido 10 días. ¿Y alguien escuchó de la dama una frase donde ofrezca disculpas, donde pida perdón, donde se excuse, donde diga que fue un error o una equivocación? ¿Qué es lo que dijo algún líder de Pachacuti? Que lo habían descontextualizado, que era esto una invención de los medios de comunicación. Y hoy penosamente también la señora presidenta cree que los problemas de la asamblea se deben a una suerte de narrativa conspirativa dirigida quizá por los enemigos del Parlamento. Y es que a veces el Parlamento, y lo digo con experiencia, está en la dinámica interna en el que las agendas personales y políticas no se compadecen con el interés nacional, porque hasta que usted no ve que en el Parlamento se debatan cosas de interés nacional. De las cosas más relevantes del Parlamento fue una decisión condenando el regreso del Ecuador al CIADI, que es el Centro de Controversias Internacionales, donde están 155 países, y los únicos que no están me parece que es Bolivia y Venezuela. Hasta Nicaragua está.
y usted tuvo 75 votos condenando el retorno del Ecuador al CIADI, que es un escenario donde nos devuelve la seriedad, la credibilidad y el ámbito de la seguridad jurídica. Usted no tiene un parlamento que este momento esté discutiendo la crisis económica. Daría la impresión que la crisis no existe, o daría la impresión que no importa que le vaya mal al gobierno, que se vaya un cuerno, con tal de que yo pueda ganar las elecciones en el 2023, o como a mi candidato le fue más o menos bien en el 21, a lo mejor él es el presidente en el 2025. Y usted tiene entonces un gobierno que está administrando una crisis feroz y que no cuenta en el Parlamento con un ambiente de apertura, de racionalidad. Reitero una vez más, esta conducta no es imputable a todos, porque en todas las organizaciones políticas hay gente de probidad. Estoy pensando, por ejemplo, en un Dalton Bacigalupo, en el interior de la izquierda democrática, o de otras organizaciones como Pachacuti, creo, el Partido Social Cristiano. Tiene hoy una nueva generación de personas que lucen inteligentes, probas. Pero claro, el gran problema entonces, regresando a una de las dimensiones de fondo, es el fenómeno del clientelismo de la política ecuatoriana. Cuando el parlamentario accede al Congreso, creo que muy pocos se dan cuenta que en el ámbito del ejercicio de la representación, en donde tiene que ser una persona seria, auténtica, ponderada, responsable, es un ámbito de la actividad. Que debo tener iniciativa legislativa para proponer ideas, para participar en el debate, para formar parte de la controversia de altura, civilizada, de contenido, y que tengo que ejercer el control político. Pero hay mucha gente que cree que llegar al Parlamento es la oportunidad para enriquecerse, para negociar mi voto, para condicionar por debajo de la mesa y decir, yo te apoyo en esto, pero ¿qué me das en la provincia? Y entonces eso es un círculo vicioso absolutamente nocivo. Y por cierto que no es la primera vez. Acordémonos en los años 90 cuando 16 o 17 legisladores fueron expulsados del Parlamento porque formaban parte de una red de corrupción en base a las obras de interés provincial. Claro, la famosa red Peñaranda del año 96. Exactamente. 97, claro. Exactamente. ¿Por qué en el Parlamento había parlamentarios que daban la vida por llegar a la comisión de presupuesto? Por el clientelismo, porque podían desviar partidas, porque podían tener prebendas, porque podían hacer favores. En la antigüedad, ¿por qué cree que el mejor destino de un parlamentario era ser parte de la Junta de Defensa Nacional? Que salvo excepciones honrosas, salían acomodados en términos patrimoniales. Entonces, el problema es que vemos la política no como una función pública de servicio, de debate, de ser parte de los procesos políticos, sino como una oportunidad de negociar, como una oportunidad de acomodarme. Y esa degradación de la política llegó a la más máxima expresión, diríamos, repugnante y nauseabundo, cuando se trató del reparto de los hospitales. Yo me acuerdo la frase del que le conducía el vehículo del diputado, del ex asambleísta involucrado en los actos de corrupción que hoy está en la cárcel. El chofer decía, ahora me doy cuenta que ser legislador ha sido el mejor negocio que se pueda tener en la vida. Entonces, el gran problema es el distanciamiento de los valores, el distanciamiento de la ética, y son actitudes que no es que dañan este rato a la señora Cerda o a la señora Bella Jiménez, no. El problema es que dañan a la institucionalidad, que la institucionalidad se erosiona en su credibilidad. El problema es que aleja más a la gente buena de la política. Entonces, los jóvenes preparados, los jóvenes probos, los jóvenes que les preocupe el país, dice, yo irme a la política, no, eso no es oficio para mí. Entonces hay que mejorar la política, hay que mejorar la calidad de la política, hay que mejorar las instituciones políticas, hay que mejorar la normativa, que es lo que ha dicho Medardo y Ruth. Es decir, hay que elevar la política para que vuelva a tener fiabilidad, a que vuelva a tener confianza, a que recupere credibilidad y legitimidad, es decir, el reconocimiento
como un oficio que vale la pena, en el que deben estar los mejores y no los mediocres. Doctor Medardo Leas, el caso de Bella Jiménez y cómo lograr la formación de nuevos cuadros de esta reforma que usted ha señalado, una reforma estructural profunda, que sirva para algo, decía Ruth, el Instituto de la Democracia, que está allí escrito y que no ha servido para la formación de nuevos liderazgos, escoger bien los partidos. Así es, Miguel. Yo creo que lo importante aquí es que quien cometió un acto de corrupción sea sancionado, porque el peor enemigo que tiene la sociedad es precisamente que no sean sancionados los corruptos, la impunidad. Yo creo que cuando se les sanciona y ven los demás que se ha hecho las investigaciones y que ningún acto ha quedado ahí sin una sanción, eso es un buen ejemplo. Porque tenemos que prestigiar a las instituciones, sí, sacando los malos elementos. Por fortuna, esta asamblea tiene a 2 malos elementos, que la una ha sido sancionada con una suspensión y la otra está en proceso de investigación y que incluso puede decretarse la salida a la asamblea. Eso está muy bien. Repito, la impunidad es el peor enemigo que pueda tener la política o cualquier institución. Cuando se demuestra que efectivamente son sancionados los corruptos, esto va a ir mejorando. Sobre lo segundo, yo creo que es necesario que presionemos para que todas las instituciones del Estado diseñadas para el fortalecimiento democrático, como es el Instituto de la Democracia, que tiene financiamiento del Consejo Nacional Electoral, funcione efectivamente, porque no vemos resultados positivos. Pasa como una institución oscura, sin trascendencia, y deberíamos utilizar todos esos recursos para promover una verdadera democracia, y esto solo se consigue mediante la educación. Además de eso, como yo digo, las reformas básicas que se tienen que hacer, es necesario que vayamos puliendo los instrumentos legales para que permitan que la democracia se sustente en partidos sólidos, nacionales, ideológicos o en movimientos provinciales que formen a los ciudadanos, para que precisamente vayamos profesionalizando a la política. Por ejemplo, con Ruda hemos conversado y una forma de ir profesionalizando la política es la renovación de todos los cuadros, sí, pero deberíamos contar también con ciertos elementos que permitan que continúen en la asamblea. Se había propuesto, por ejemplo, de que los asambleístas nacionales sí puedan ser reelectos en forma consecutiva para darles el sustento que requiere toda institución, porque eso de el borra y cambia todo por nuevo no funciona. Siempre necesitamos políticos de trascendencia y esto podrían ser los asambleístas nacionales que puedan ser reelectos en forma permanente para dar esa solidez que requiere el país. Pero nuevamente la política no puede ser la tierra de los aventureros, no puede ser la tierra de los que están en los medios y que por su conocimiento ante la sociedad son buenos candidatos, pero son pésimos políticos, pésimos asambleístas, pésimos alcaldes, malos administradores. Yo creo que la política hay que profesionalizarlo y naturalmente eso se logrará con esta serie de mecanismos que yo he hecho un resumen de lo que serían unas reformas básicas, fundamentales, para que funcione un sistema democrático, porque yo prefiero tener, por ejemplo, un partido político con 25 o 30,000 afiliados que me digan que han presentado 300,000 firmas de respaldo, 300,000 firmas que se esfumaron, desaparecieron y que no forman parte de la estructura en sí del partido. Entonces, cambiemos todos estos defectos. También reformas, por ejemplo, como la que yo propuse, que partido político que presente un candidato a la presidencia y que no obtenga el 1% de los votos desaparezca de hecho, para no tener ese triste espectáculo de 15, 16 candidatos presidenciales que no aportan en nada y que confunden al elector. Entonces vamos dándole mayor seriedad, contenido y trascendencia a la política y vamos reformando la normativa que impide este fortalecimiento a efectos de que gane la sociedad. Con buenos partidos políticos tendremos una mejor democracia. Doctora Ruth Hidalgo, reforma política, pero también reforma legislativa, porque hubo un planteamiento de más de 300,000 firmas que avalaron al Comité por la Reinstitucionalización y que ha quedado allí. Precisamente la Asamblea no dio paso, lo dio a medias y no se pudo concretar. Así es, yo creo que es importante que
haya una reforma política, que vayamos hacia un nuevo sistema de partidos. En la línea de lo que Ramiro mencionaba, ¿no? Que lo grave que significa estos espectáculos no son solamente casos aislados que se quedan allí. El mensaje que se manda a la colectividad, pero sobre todo a jóvenes, hombres y mujeres que quieran o estén aficionados y estén interesados en formarse como políticos, es bien grave. Porque lo que significa de lo que estamos viendo es que todavía estamos viviendo en la lógica de la persona que quiere llegar a la Asamblea Nacional simplemente enriquecerse. O peor todavía, a dar cátedra sobre qué tienen que robar adecuadamente. Entonces, esa mala imagen, si usted quiere, es lapidario para todos aquellos que de alguna manera están interesados en la política, y eso retrasa el avance democrático del país, porque simplemente no permite que se mejoren los cuadros, no permite que las personas idóneas entren a participar, y consecuentemente terminamos teniendo estos representantes que dicen representarnos, pero que al fin y al cabo lo que se representan es a ellos mismos. Consecuentemente, yo creo que en la medida de que se logre una reforma buena, pero además una reforma para que sea efectiva desde mi punto de vista con las experiencias negativas que hemos tenido, creo yo, y ese es un criterio personal, que debemos ir hacia unas reformas mucho más estrictas de las reformas light que hemos tenido en los últimos años. Y en esas reformas más estrictas van las ideas que dice Medardo, por ejemplo, el tema del empadronamiento. El tema de los umbrales de participación y de mantenimiento es importantísimo. Y yo creo que tenemos que ser mucho más estrictos, por ejemplo, en el tema que sea Medardo, partido político cuyo representante o candidato a la presidencia haya tenido candidato a la presidencia y que no logre un porcentaje, tiene que desaparecer. Porque de lo contrario, 270 partidos o 250 partidos, los que sean, en un país tan pequeño, lo único que abunda es para la confusión, para el retraso, para la dispersión y sobre todo para la manipulación e inclusive para la negociación, la venta y alquiler de los partidos políticos, que obviamente eso no ayuda desde el punto de vista ni al ejercicio de la política ni a la democracia. Por lo tanto, creo yo que este es un trabajo que está en la cancha, una pelota que está en la cancha, como siempre, los partidos políticos, porque también, por otro lado, leyes pueden haber muchas, pero si los partidos políticos no se comprometen a cumplirlas y no se comprometen a ser responsables, va a seguir ocurriendo lo que sucede. Los candidatos van a ser electos a dedo por los caciques de los partidos políticos, o los candidatos van a ser buscados cada 4 años en los canales de televisión o en los programas de farándula o en otros espacios. Pero si es que existe un compromiso de los partidos y movimientos de aferrarse y de cumplir la ley, yo creo que eso cambiaría. Y yo creo que hay que verle y dar el mensaje positivo de que, miren, los partidos y movimientos ganan en tanto en cuanto se hagan más profesionales, en tanto en cuanto se hagan más efectivos y sobre todo mientras demuestren que son que tienen estructuras fuertes de democracia interna. ¿Por qué ganan? Porque en la medida de que ellos demuestren a la ciudadanía fortaleza y sobre todo honestidad y estructura, van a tener más adeptos y la gente va a ganar, va a tenerles más confianza y por supuesto se van a posicionar mucho más y van a ser partidos consolidados. Mientras tanto va a suceder lo que está sucediendo. Sí, hay gente que vota por clientelismo también y llegan unos personajes bastante particulares a las curules, pero la gente ya finalmente termina denostándoles, como ha terminado denostándoles en la anterior asamblea a todos aquellos que estuvieron involucrados en procesos cuestionables desde el punto de vista ético. De manera que yo sí le tengo fe a un sistema de partidos bien hecho, estricto, y también el llamado de atención a los partidos y movimientos y también a la ciudadanía a que no desmaye a aquellas personas que están interesados en participar en política, porque les necesitamos. El país necesita nuevos cuadros y el país necesita nuevas personas que estén dispuestas a apoyarse en el campo político y sobre todo dignificar el ejercicio de esa noble profesión que también es la política. Doctor Ramiro Rivera, reforma política a través e impulso de los partidos, ¿tendrán la voluntad para cambiar algo que ellos han usufructuado de manera ilegal, irregular, y reflejar eso en la Asamblea para que se impulse esta necesaria reforma?
La gran paradoja, Miguel, es que si la política está cuestionada, si la política está en entredicho, si la práctica política está desprestigiada y degradada, el imperativo es la reforma política. ¿Y en manos de quién está la reforma política? De la política, de los políticos, de la representación parlamentaria. Fíjese usted que desde el retorno a la democracia, y esto pues Medardo, que es un hombre competente e ilustrado en el ámbito del derecho electoral, el Ecuador ha tenido una infinidad de reformas electorales previo a cada proceso electoral, donde cuando la reforma se hace a la víspera, el interés es en la inmediata elección, no en el mejoramiento de la calidad de la democracia. Y cuando usted tiene, Miguel, una iniciativa que emerge desde la ciudadanía, como fue el del Comité por la Institucionalidad de la Democracia, que entre otras reformas planteaba, por ejemplo, el retornar a un sistema bicameral para mejorar la representación, para poner mecanismos y procedimientos agravados para las decisiones y designaciones a fin de que salga del Consejo de Participación Ciudadana. No hubo debate en el Parlamento, simplemente se negó, porque no se quería. Y ahí usted tenía un intento serio. Luego yo entendía que de alguna manera el gobierno del presidente Lasso, yo confío en que esté en su agenda, pueda ordenar, pueda orientar una reforma en la que participe la sociedad en su conjunto. Participe en organizaciones no gubernamentales, participe la academia, participe en las organizaciones sociales. Hay que ir a una reforma integral, sin duda alguna. Y Medardo y Ruth han dado algunas ideas a las que se puede adicionar, por ejemplo, mejorar las condiciones éticas de los representantes. Hay legislaciones, por ejemplo, donde usted pide una declaración patrimonial no solamente del que va a ser elegido, sino del cónyuge, de los hijos, de los parientes por consanguinidad o afinidad. Hay países donde funcionan los umbrales de acceso al Parlamento. No puede ser posible, como Medardo lo ha dicho con mucha razón, que movimientos provinciales en manos de caudillos de poca ralea, de baja ralea, tengan facultad para postular candidatos a la asamblea. Entonces usted tiene en la asamblea una constelación de representantes que responden ni siquiera al interés provincial, responden al padrino, al cacique o al caudillo, que lo que van a hacer es negociar su voto o buscar un acomodo. Bueno, la representación parlamentaria tiene que estar reservada para los partidos políticos que deben ser nacionales. Un umbral de acceso donde aunque usted logre 3 diputados o asambleístas, pero si no logra un 3% de la votación nacional, no tenga acceso al Parlamento. Eso funciona en Alemania ya casi medio siglo. Funciona 40 años más en el Reino de España y en las Cortes Generales. Sí es posible mejorar. Si es posible una reforma política y electoral que tiene que ser de alguna manera liderada por el Ejecutivo. Yo no veo posibilidad de que en la Asamblea salgan iniciativas que valgan la pena en la reforma electoral. Y ahí van a participar partidos políticos que, reitero, donde hay gente inteligente, donde hay gente madura que puede enriquecer el debate. El gran problema es que culturalmente no respetamos las reglas del juego. O sea, usted puede poner en el Ecuador la ley de tránsito más perfecta del planeta, pero mientras no haya respeto a las reglas, aquí no va a pasar absolutamente nada. Y a veces desde la política clientelar lo que queremos es legitimar la violación de las reglas, cuando no hay apego a las reglas, cuando no hay apego al principio de legalidad. Usted tiene representantes que creen que su función está por fuera de la ley, que está en el ámbito del enriquecimiento y de la degradación de la política. Yo también apuesto como Ruth con optimismo de que sí es posible mejorar. No todo está perdido,
pero ya es un momento, ya es la hora y el momento de discutir una reforma, por lo menos que ya tenga vigencia desde el 23. Pero si esperamos la víspera para una reforma de conveniencia, de superficialidad, vamos disque a cambiar para que todo no cambie absolutamente nada y todo siga igual, y la degradación y el desprestigio de la política se incremente y ahuyente el interés de la gente más capaz, de la gente más honrada y de la gente más proba. Incluso hay que hacer esta reforma oportunamente porque la propia ley y la Constitución consagra no se puede hacer al menos un año antes. Por eso, en estos tiempos, habría que impulsar como se lo viene haciendo, y hemos visto participación ciudadana, ciudadanos como Medardo Oleas han venido impulsando. Doctor Oleas, el caso de Bella Jiménez y cómo lograr esta reforma política para escoger bien a los candidatos y para que no se repitan hechos en la Asamblea Nacional que además requiere una reforma profunda. Comencemos por el concepto de que la democracia es de los ecuatorianos y no de los partidos o movimientos políticos, como erróneamente se cree. Y si los ciudadanos dueños de la democracia, dueños del poder político, no nos activamos para impulsar reformas que permitan el fortalecimiento de los partidos y movimientos, cometemos el error de seguir con nuestra actitud pasiva, consolidando hechos bochornosos y ilegales que avergüenzan a la comunidad toda. ¿Por qué se comienza a analizar estas reformas ahora? Para precisamente pensar que las elecciones del 2023 se aplique esto que indudablemente consideramos que sí puede ayudar, porque partidos fortalecidos van a presentar personas debidamente capacitadas, personas con ética, coherencia, tengan ya una trascendencia y que no vayan en busca de dinero, sino de los grandes cambios que necesita el país para que prestigien a la política. Entonces yo creo que hay que presionar, porque si los que están en la asamblea o los partidos que llegaron a la asamblea se creen dueños de la verdad o dueños de la legislación o dueños de aceptar o no aceptar una propuesta que nazca de la sociedad, sería un error. Yo creo que ahora más que nunca la sociedad se activa a través de las redes. Y si nosotros presentamos un buen proyecto, es indudable que la sociedad va a apoyar esta reforma y la asamblea tendrá que obedecer precisamente a su mandante. Estos conceptos son importantes porque, repito, la pasividad de los ciudadanos ha permitido que ciertas personas, que ciertos dirigentes se mantengan en la palestra política, protegiendo sus intereses personales, partidistas o de los grupos económicos que representan. Entonces somos los ciudadanos los que nos estamos activando, motivando, estudiando, analizando y fundamentalmente debatiendo estas reformas. ¿Por qué? Porque estamos justificando del por qué se deben implementar las reformas, viendo lo que ha pasado en la historia democrática ecuatoriana y buscando su perfeccionamiento. Mire usted, como decía Ramiro, se hacen reformas a último momento, pero ¿cuáles son las reformas que se hicieron, por ejemplo, antes de la anterior reelección? Una serie de reformas que buscaban el control de la inversión en los gastos electorales. Está bien, pero ahora lo que estamos buscando es el fortalecimiento de los partidos políticos, porque una democracia sin partidos políticos no puede funcionar. Pero como se llegó a una degradación tal de llegar a tener 280 movimientos y partidos políticos, esto tiene que ser controlado, regulado, fortalecido. Yo no creo que exista una persona alguna en el Ecuador que se oponga a estas reformas, porque repito que si tenemos nosotros partidos sólidos, ideológicos, nacionales, rompiendo ese viejo esquema de partidos de la costa, partidos de la sierra, si tenemos un verdadero partido nacional, estaremos fortaleciendo al Ecuador. Yo creo que la democracia es la participación activa de todos los ciudadanos y no solamente de aquellos que hacen política. Entonces, estos proyectos que lo estamos conversando con Rudy, que los vamos a debatir con todos ustedes, que los vamos a incluir a Ramiro, yo aspiro que tengan la aceptación de la clase política que naturalmente verá sus intereses y no los nacionales. Y claro, nos pueden rechazar. Pero peor está no hacer nada, cruzarse de brazos. Eso sería una irresponsabilidad que no lo vamos a permitir. Los ecuatorianos exigimos que se fortalezcan los partidos, que haya renovación.
que haya capacitación, que cumplan con sus funciones, que utilicen bien el dinero que le damos a través del Fondo Partidario Permanente, que es Fondo de los Ecuatorianos, destinado a un fin específico. Entonces es nuestro derecho, y esos derechos ciudadanos tienen que ser escuchados por la Asamblea Nacional, por lo que espero que una vez que entremos a un debate profundo de estas reformas, lo presentemos oficialmente, mucho tiempo antes, no un año antes del proceso de elección presidencial, mucho tiempo antes, porque por ejemplo también se está proponiendo que desaparezca lo que es la votación por distritos, que es otro fracaso. La votación para un asambleísta provincial tiene que ser de la provincia, no de los distritos. Los distritos pueden funcionar para la nominación de concejales, para la conformación del municipio, pero no para la asamblea. La votación tiene que ser provincial, y de esa manera tendremos mejores hombres, mejores formas de votación, y aspiro que mejores resultados. Aspiramos que este análisis que estamos haciendo sea efectivo y forme nuevos políticos y forme un nuevo Ecuador democrático al que todos aspiramos. Bueno, este empeño que en el país se viene hablando de la reforma política, no hay que desmayar, hay que seguir, y por eso hay que destacar las iniciativas que se han venido planteando, sumar más actores, sumar más respaldo que permita lograr esa ansiada reforma política, que dignifique a la política en el Ecuador. Quiero agradecer esos esfuerzos y la participación de hoy a Rudy Hidalgo, a Ramiro Rivera y a Medardo Leas. Muchas gracias, seguiremos hablando de esto porque esta es una cuenta pendiente para el Ecuador. Muy amables. Muchas gracias, buenos días. 8:23 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos también con un tema de interés, las tasas de interés, perdón la redundancia, y el chulco en el Ecuador. Invitado el delegado del Ejecutivo a la Junta Monetaria y Financiera, Marcos López. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas.